Impacto de la crisis climática. Guatemala presentará su postura sobre los efectos que ya se enfrentan en el país. Subsidio ampliado. Diputados aprobaron de emergencia nacional un aumento al monto subsidiado por galón hasta julio de 2022. Toma de posesión. La fiscal general María Consuelo Porras destacó el combate a la corrupción y el fortalecimiento del Ministerio Público. Proponen ley de vacunación. Iniciativa busca crear un marco legal que garantice el acceso, gratuidad y abastecimiento de vacunas. Contra el lavado de dinero, Sistema Bancario considera necesario reforzar acciones y pide al Congreso aprobar una iniciativa de ley. Rechazan exhibición personal. Sala de Apelaciones considera que no existe una detención ilegal en caso contra exjefa de la FESI de Quetzaltenango. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en el análisis de las noticias relevantes de nuestro país. 3 temas que siempre le presentamos y en esta ocasión obviamente vamos a estar analizando la situación de los combustibles y ese subsidio que se ha aprobado hoy en el Congreso de la República. Hola Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. Sandy, muy buena noche para ti, buena noche para ustedes en casa también. Bueno, solución o no, hablaremos acerca también de ese discurso de toma de posesión de Consuelo Porras, ¿no? 4 años más como fiscal general de la República y por supuesto cambio climático. Pero en el ámbito internacional, Andrés, te saludamos. Hola Andrés, buenas noches. ¿Qué tal Sandy y Julio? Así es, mucha información a nivel internacional. Bueno, los fiscales, la defensa de Juan Orlando Hernández, el expresidente hondureño, se había quejado la semana pasada de que estaba en malas condiciones el expresidente. Y bueno, ahora los fiscales de Nueva York afirman que ha mejorado su situación y hablaremos también sobre la OTAN porque no existen consensos dentro de la alianza. Entonces tengo unos minutos más. Así que comenzamos entonces, le presentamos ahora nuestros titulares. La radiografía de país se dará a conocer el 2 y 3 de junio en el evento Estocolmo +50 e incluirá las posiciones de diversos sectores. Justamente para profundizar y poder, en base a esto, tener una posición país, un proceso reflexivo que nos lleve entonces más adelante, sin duda, a una agenda de mejora continua sobre algo que es tan importante para toda la humanidad. Todavía hay espacios justamente de participación posible, hay una serie de una encuesta que ha sido difundida por redes sociales. El resultado es esa visión conjunta que necesitamos nosotros como país sostener sobre nuestros recursos naturales. Hay que contar que Guatemala pues, es un país multicultural, pluricultural y multilingüe y es importante conocer las perspectivas y las visiones que cada uno de los sectores representa. La visión que presente Guatemala servirá para hacer un llamado a otras naciones para la búsqueda de apoyo debido a los daños causados por el cambio climático. Cambio climático, definitivamente uno de los graves problemas que está sufriendo el mundo entero, pero uno de los grandes problemas sociales que se está sumando aquí en Guatemala. ¿Por qué? Porque somos un país, Sandy y televidentes, tan propenso al cambio climático que lo estamos viendo ya, ¿no? Muchos municipios con una falta y carencia de agua, muchos municipios que han visto también y a lo largo del país cómo cambia, ¿no? Este clima, este entorno cada vez más cálido, más parecido a otras latitudes. Y bueno, ojalá solo eso fuera, ¿no? Porque estamos hablando de perder las cuencas de los ríos, de los lagos, es decir, perderlas a través de contaminación. Y ahora Guatemala va a presentar precisamente un informe, no de eso que ha pasado a nivel local, donde también tenemos deuda pendiente, sino que lo que ha pasado por el contexto internacional, lo que las grandes potencias han afectado al mundo. Vemos entonces las complicaciones que hemos tenido derivado de la contaminación y que es importante también que se exponga en esta reunión tan importante donde veremos también, Julio, qué otros países están enfrentando los problemas. Prácticamente es un lugar donde se van a reunir las quejas, ¿no? A nivel internacional, porque recordemos, así como Guatemala, hay varios países que están sufriendo las consecuencias de las naciones industrializadas que han generado tanta contaminación y que también nos están afectando, ¿no? En cuanto a el medio ambiente, así que veremos realmente cuáles son esos resultados que puede mostrar el Estado de Guatemala en esta reunión en Estocolmo. Claro que sí, me parece, Sandy, y también creo que me parece oportuno que en este momento veamos datos junto con la ayuda de nuestra producción para que nos vayamos
todos hacer el análisis juntos, ¿no? Con estos elementos. Los efectos de la crisis climática, Sandy, son evidentes, especialmente en nuestro país, Guatemala. Ha sido detectado a través de varios acontecimientos en estos últimos años. ¿Cómo cuál? El impulso del cambio climático a las temperaturas extremas es un factor importante, con efectos varios. Los efectos de la crisis climática se ven reflejados en lluvias más fuertes, en una temporada de huracanes más activa, en graves y terribles sequías. Guatemala está catalogada como uno de los países más vulnerables a los desastres naturales, por lo que se esperaría una respuesta, ojalá preventiva a gran escala, por parte del Estado guatemalteco. Y siguiendo con este tipo de información, Sandy, otras cuestiones importantes. Se ha demostrado que los países, y aquí ya no estamos hablando de Guatemala, mientras más desarrollados e industrializados son, tienen una mayor incidencia en la emisión de gases que coadyuvan al cambio climático, como este calentamiento global. Estados Unidos históricamente es el país que más gases de efecto invernadero ha emitido a la atmósfera. Sin embargo, actualmente Estados Unidos es el segundo país que más emite contaminantes, siendo el primero de ellos uno que vive en una permanente situación de que parece que estuviese nublado, pero es contaminación, me refiero al gigante China. Lo dramático es que los países más afectados somos aquellos que, aunque no hemos contaminado a gran escala, estamos obviamente compartiendo ese espacio en este planeta Tierra y que nos vemos afectados en el día a día. Así que, como tú lo dijiste, será una queja del ámbito mundial. Así es, Julio. ¿Qué tanta relevancia tiene esa reunión para poder entonces, y qué tanto puede marcar también las quejas que puedan presentar los países como por ejemplo Guatemala? Es decir, ¿se puede hacer un cambio o solamente es de ir como una terapia y decir, miren, esto nos está pasando? Exactamente. Sí. Sino, ¿puede tener alguna consecuencia? ¿Se pueden tomar ciertas medidas? ¿Qué va a pasar o qué se esperaría, Julio, en esta reunión? Siendo realistas, quisiéramos un cambio, ¿no? Porque se necesita además para todo el mundo. Pero también siendo muy realistas y objetivos, yo creo que va a ser más un conjunto de quejas, un conjunto de buenas intenciones y de reflexiones sobre los efectos del cambio climático. ¿Por qué lo digo? Porque esto del cambio climático no es del año pasado, no es de este año. Esto venimos hablando de él 10, 15, 20, 30 años atrás y realmente no se ha querido hacer nada que de verdad impacte de manera positiva para tratar de evitarlo. Y aquí la responsabilidad mayor definitivamente lo tienen los países que son considerados potencias, quienes obviamente consumen, por ejemplo, en el tema de combustibles, más combustibles, uno de los factores por los cuales en este momento también está el incremento, aparte de la guerra Rusia-Ucrania. Y obviamente como son países altamente industrializados, entonces utilizan cualquier tipo de energía. Y cuando te digo cualquiera, bueno, incluyendo los desastres que pasaron, pues ya no tan recientemente, ¿no? Allá en Japón, y lo que pasó ahora en lo precisamente es Ucrania, allá en Pripyat, con la central de Chernobyl, donde han sido verdaderos desastres nucleares que han afectado el entorno de todo un clima global. Y bueno, y los países ahí siguen, ¿no? Produciendo todo tipo de contaminantes. Exactamente, Julio. Prácticamente es un llamado a la conciencia de cada país. Y lastimosamente ese llamado a la conciencia no veo que tenga mayores frutos. No veo entonces que pare o que disminuya la contaminación global y que tenga entonces realmente que los países que más daño le están ocasionando al medio ambiente puedan decir, no, tenemos que tener responsabilidad, tenemos que cambiar las maneras de hacer las cosas, porque realmente no está pasando. Parece que a nivel internacional también funciona que necesitan sanciones para poder tomar medidas, entonces por ahí podría ir también. Aquí viene un problema, ¿no? Que estas grandes potencias va a ser muy difícil realmente que en este tipo de conferencias, de reuniones, vayan a aceptar esta situación de poder autosancionarse ellos mismos. Mientras tanto, yo creo que una de las formas más importantes que podemos tratar de incidir, por lo menos en la parte que a nosotros nos compete, Sandy y televidentes, es primero la educación en cuanto a saber qué es el cambio climático y en cuanto a compartir esto con nuestros hijos y también en colegios, escuelas, universidades, y luego una política ambiental que sea precisamente así, transversal, en la cual el país vaya avanzando. Pero, Sandy, si te parece, dejemos esto a la reflexión de nuestros televidentes y vamos contigo con más información aquí en A la Medida.
Por supuesto, Julio, porque hablaremos sobre el Congreso de la República. La Comisión de Salud de este organismo de Estado presentó una propuesta de ley de vacunación. La iniciativa presentada este miércoles tiene como objetivo principal la creación de un marco legal que garantice el acceso, gratuidad y abastecimiento de vacunas para protección de enfermedades inmunoprevenibles. El ministro de Salud Pública, Francisco Coma, asistió a la presentación y resaltó la importancia de la propuesta de ley. Creo que es un gran logro, es algo que estaba detenido desde el año 2017, es algo que se reactivó con mucha ilusión, porque finalmente creo que en la medida que el Ministerio de Salud como ente rector tengan estos marcos legales que le permitan continuar su trabajo y facilitarlo, de verdad será un beneficio para el pueblo de Guatemala. Se revisaron todas las enmiendas, se trabajó, como les digo, en múltiples comisiones y cada una de estas comisiones enfocó los esfuerzos para que fueran corregidas. Por lo tanto, creemos que es una iniciativa de ley que va y contempla los aspectos señalados en su momento por el organismo ejecutivo. La iniciativa propone la creación de un Consejo Nacional de Prácticas de Inmunizaciones, que se encargará de asesorar al Ministerio de Salud para revisar las políticas de vacunación sobre las enfermedades inmunoprevenibles. También que el Ministerio de Salud realice jornadas de vacunación en establecimientos educativos públicos y privados para su personal y alumnos. La ley resalta que es responsabilidad de las personas vacunarse contra dichas enfermedades. También responsabilidad sobre la vacunación de los menores de edad. En cuanto al financiamiento, el Ministerio de Salud debe asignar una partida específica para la adquisición de vacunas, distribución y administración, que incluya todos los insumos para su oportuno mantenimiento. De ser aprobada la propuesta, el Ejecutivo tendrá un plazo de 60 días para elaborar un reglamento para el funcionamiento de la normativa. El decreto 28/2022 aprobado de urgencia nacional en el Congreso de la República amplía el subsidio al precio de la gasolina y diésel. La Ley de Apoyo Social Temporal a los consumidores de diésel y gasolinas regular y superior estará vigente hasta julio. El subsidio de 5 quetzales al precio del galón de diésel y de 2 quetzales con 50 centavos al galón de gasolina regular estará vigente hasta el 30 de mayo. A partir del 31 de mayo se otorgará un subsidio de 7 quetzales al diésel y de 5 quetzales a la gasolina súper y regular. El Congreso aprobó una ampliación presupuestaria para el Ministerio de Energía y Minas de 1.205 millones de quetzales para continuar aplicando este beneficio. El financiamiento de este descuento se realizará con un saldo de caja del presupuesto actual, sin adquirir nueva deuda. Dicta normas de verificación, fiscalización y transparencia para garantizar que el beneficio llegue de manera directa a los guatemaltecos. Y es que ayer en cadena nacional se daba a conocer sobre la propuesta que estaría enviando el Ejecutivo al Congreso de la República para que se realizara una modificación en cuanto a este subsidio para incluir especialmente las gasolinas superior. En este caso, el presidente de la República se ha pronunciado sobre la aprobación realizada por los diputados y ha indicado lo siguiente: agradezco al Congreso por aprobar de urgencia nacional el decreto 28/2022 que enviamos desde el Ejecutivo y que será un alivio al bolsillo de los guatemaltecos, subsidiando la gasolina súper y regular con 5 quetzales y el diésel con 7 quetzales. También el honorable Pleno aprobó el decreto 29/2022, el cual permitirá pagar menos intereses sin adquirir nuevas deudas. A pesar de la coyuntura mundial que afecta a todos los países, continuaremos buscando los mecanismos que nos permitan salvaguardar nuestra economía, indicó el mandatario guatemalteco. Y por supuesto continuamos con información en este tema porque los diputados al Congreso de la República se pronunciaron tras la aprobación de urgencia nacional de la ampliación del subsidio al precio de los combustibles. Aquí está la información. Esto va a repercutir en la población, en los más necesitados, para que no haya un incremento en la canasta básica, para que no haya incremento y cobros abusivos en el transporte. Yo voy muy complacido de que gracias a Dios se pasó de urgencia nacional y vamos a poder ver en los próximos días el impacto en las gasolineras y a nivel nacional en todos los rincones del país. Ahora pues son, como lo dije con anterioridad,
viene a darle un mayor apoyo a los guatemaltecos en esta crisis que se está viviendo, y lo que se quiere es de que pues, todas las familias guatemaltecas sean lo menor afectadas con el impacto que está habiendo ante el incremento de los precios de los combustibles. Eso sabemos que afecta al comercio, sabemos que afecta a las personas en el término de movilidad también, y viene a darle un alivio a la población guatemalteca. Ese sería el segundo subsidio que estaría aprobando el Congreso de la República, erogando 470 millones mensuales. Esta ayuda que se está realizando es para beneficiar particularmente a toda la gente que se moviliza de un lado para promover comercio, para poder generar ingresos para sus familias. Es algo muy beneficioso que, aunque algunos diputados hayan dicho que no beneficiará a la población guatemalteca, si ustedes pueden ver la tabla comparativa de los precios de los combustibles a nivel internacional, estamos a 20 centavos de lo que Costa Rica está pagando actualmente en los combustibles. Eso es algo muy beneficioso para la población. Bueno, ahí lo tiene usted, ¿no? Este es un tema que a todos nos atañe, que a todos nos importa y que en este momento hay que decir lo que está pasando. Es decir, la solución, entre comillas, si le podemos llamar de esa forma, Sandy, temporal al menos, propuesta por el Ejecutivo y avalada de urgencia nacional, en todo caso por el Legislativo, es aprobar por 2 meses más el tema del subsidio, con los cambios que ayer se anunciaron por los ministros tanto de Energía y Minas como de Finanzas Públicas. 5 quetzales para la gasolina superior, 5 quetzales para el combustible regular y 7 quetzales para el combustible diésel. Ahora, habrá que ver realmente hasta cuándo esta medida podrá ser sostenible, porque aquí hay factores que hay que tomar en consideración. La guerra Rusia y Ucrania, evidentemente va a ser una guerra que no va a terminar en esos 2 meses, va a ser mucho más larga. Y por supuesto, el alto consumo que hay en este momento en el mundo, Estados Unidos, Canadá y Europa, particularmente de combustible para que la gente pueda gozar de sus vacaciones de verano, ¿no? Los únicos 3 meses en los cuales pues gozan de un clima bastante bueno. Así es, Julio. La verdad es de que desde ya, o sea, ya se hizo la aprobación, ya es un respiro de momento temporal para la economía nacional, pero el punto es qué se puede hacer más adelante. Es decir, se terminan los 2 meses y vamos a pasar lo mismo. Quedan unos días donde está la complicación ahí, que los precios nuevamente incrementan, no hay subsidio que ayude al guatemalteco. Entonces, sería oportuno empezar a buscar una nueva propuesta para dentro de 2 meses. ¿Qué puede aplicarse en 2 meses? Y te digo algo en este sentido, fíjate. Precisamente en estos 2 meses puede ser esto tan intempestivo que aún con subsidio de 5 o de 7 quetzales, dependiendo del tipo de combustible que se utilice, igual los precios se sigan elevando, igual los precios se sigan disparando. Bueno, la tendencia mundial, también esto hay que decirlo en este momento, es que va a haber una baja que ya se ha visto un poquito reflejada en el tema al menos del combustible diésel, mas no hacían las gasolinas superior y regular. Este al contrario es el que más se va a consumir y el que más está afectando también por los otros temas derivados, ya lo dijimos, Rusia y Ucrania, que están envueltos en un conflicto que va a ser bastante largo, evidentemente. Entonces, significa que aún con subsidio de 5 o 7 quetzales, los precios se te pueden disparar y el camino a esos 50 quetzales pueden continuar. ¿Por qué lo decimos? Porque aún con subsidio el precio va a quedar entre 38 y 37 quetzales, dependiendo el tipo de combustible, tanto en la superior como en el tema de lo regular, y aproximadamente 33 quetzales en el tema del diésel. Tampoco es que estamos hablando de precios demasiado baratos, si es que lo queremos ver de esa manera, Sandy. Totalmente no, Julio. Y mira, habían varios argumentos que se presentaban hoy en el hemiciclo que me parece interesante que podamos analizar. Claro. Uno de ellos era el punto de que se cuestionaba o se consultaba sobre que este subsidio fuera a dar directamente con los expendedores y no a el guatemalteco especialmente. Entonces, el punto era, bueno, esto podría ser de que sigan aumentando porque hay ganancia, o sea, es una ganancia asegurada que se puede tener. Es un incentivo perverso, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Julio? Sí, lo veo precisamente así, como un arma de doble filo. Yo lo que estoy entendiendo en este tema, que afecta a Guatemala, pero está afectando realmente a todo el mundo, es que estamos con una espada de Damocles sobre la cabeza y que en cualquier momento esa espada de Damocles cae precisamente
sobre los más afectados. Y los más afectados somos nosotros, los países en vía de desarrollo. ¿Por qué? Sube el combustible, pero sube todo. No todos los productos se han disparado de una manera increíble en los mercados, en los supermercados, en cualquier situación, Sandy. Y no se ve cómo se pueda frenar esto. Entonces, yo creo que ya hay que ir buscando soluciones también alternas o que ayuden al tema del subsidio. Un mejor sistema de transporte público que pueda dar esa confianza para ya no la utilización tanto de los carros y de las motos, y por supuesto hablar de dos impuestos, el de distribución a los combustibles y el IVA, porque los dos los pagamos cada vez que pagamos o cada vez que compramos combustible y sus derivados. Claro. Difícil, Julio, una situación complicada la que estamos pasando a nivel económico, y vemos que ya los distintos productos han aumentado, que esta es una esperanza que se puede ir teniendo también para el alivio entonces a nuestra economía, pero por 2 meses. El punto aquí es qué va a pasar en las siguientes semanas, es decir, lo que estamos pagando hasta el día de hoy, lo que hemos pagado hasta el día de hoy de combustible, vamos a tenerlo que pagar en una semana porque se va a aumentar más el precio, entonces estos 5 quetzales que vamos a tener de subsidio no va a ser mayor cosa en unos días, porque esa es la tendencia al alza, y no es por ser pesimistas, pero lo hemos hablado aquí, vamos camino a los 50. Así es. Bueno, vamos entonces con datos, porque este tema tenemos que sustentarlo también con lo que se ha investigado, ¿no? Y es terrible. De urgencia nacional, Sandy, entonces fue ampliado el subsidio determinado en la ley de apoyo, ahí sí que como dice su nombre, ¿no?, temporal a los consumidores de diésel y gasolina regular y superior. La ley fue modificada, ahora el subsidio es de 5 quetzales por galón de gasolina regular y super y de 7 quetzales de subsidio al galón del diésel. Según los proponentes de la ley, se busca dar un apoyo económico a los guatemaltecos que son afectados por la continuidad de los efectos de la pandemia y el alza mundial del precio del petróleo. Además, la ley busca mantener a nivel nacional los precios de la canasta básica, los servicios de transporte y otras necesidades de la población guatemalteca. Para cumplir con este subsidio temporal, se aprobó, escuchen ustedes por favor, un aumento del presupuesto de Estado por un monto de 2.600 millones de quetzales. Esta ampliación presupuestaria no va a generar deuda para Guatemala, ya que la ley ordena al Ministerio de Finanzas realizar las readecuaciones financieras utilizando los denominados saldos de caja. De todas maneras, Sandy, de todas maneras, ya en la parte real, que qué bueno que se está haciendo algo, ¿no? Porque peor sería todavía que no se hiciese nada. Hay que ir pensando, repito, en soluciones que junto con el subsidio, que creo que no es la solución más sostenible por lo que cuesta, habrá que buscarlas de otras maneras. Transporte e impuestos, no hay para dónde, es lo que hay que hacer. Así es, vemos entonces aquí lo que ya se ha aprobado. El Congreso dijo, vamos con este subsidio temporal para los combustibles, ya se incluye la gasolina superior para que usted lo pueda anotar. La super tendrá también 5 quetzales de subsidio, así que inicia el 31 de mayo. A partir de ese momento es que usted empezará a ver esa rebaja en cuanto al costo del precio por galón, y ojalá que de verdad el alza no continúe esa forma desmedida que se ha registrado en los últimos días. Vamos con otras noticias. Es absolutamente correcto, porque a nivel regional se celebró el 19º Congreso Regional, escuche usted, para la prevención del lavado de dinero, ¿no? Otros activos también, el financiamiento del terrorismo, que es otro de los delitos que se cometen tanto. Se detalló en el mismo la necesidad de reforzar las acciones contra este tipo de delitos en nuestros países, así que ahí está la información para usted. La pandemia ha sido un acontecimiento sin precedentes que propició desafíos atípicos ante la era digital y los activos virtuales, particularmente en el tema de la ciberseguridad, que busca asegurar la prevención del lavado de dinero y la expansión del fraude cibernético, que comprende, entre otros, ataques a la integridad de los datos y de los sistemas. Además, generó retos insólitos en materia de cumplimiento para la prevención del lavado de activos. Por otro lado, la nueva realidad ha representado acciones aprendidas que ha motivado que los entes obligados se involucren en el proceso de adaptación
pues el tema avanza, las tipologías evolucionan, los métodos que las organizaciones criminales implementan, utilizan para el lavado de dinero, el lavado de activos y el financiamiento, pues también se van sofisticando, y eso amerita que el GAFI también constantemente actualice estas recomendaciones. Para reforzar las acciones que se han implementado por la Superintendencia de Bancos, se urgió de la necesidad que el Congreso apruebe la iniciativa 5820, que fortalece las acciones contra el lavado de dinero y otro tipo de delitos relacionados. Las prioridades en este nuevo periodo constitucional de gestión son el combate al crimen organizado transnacional, la continuidad del combate a la corrupción y la impunidad, el fortalecimiento en la persecución penal y las políticas de atención especializada para la protección jurídica de la familia y de grupos vulnerables. Son de los temas que se contemplan en nuestros ejes de trabajo, ya que es fundamental dar continuidad a dicha priorización para el fortalecimiento institucional que nos permitirá superar los resultados que hemos obtenido al día de hoy. Ratifico esa obligación constitucional y legal que tengo como titular de la acción penal pública, por lo que con gran satisfacción y humildad puedo afirmar que el haber instituido un Ministerio Público fortalecido de manera integral nos ha permitido actuar con total autonomía e imparcialidad. Por otra parte, hizo un llamado a la comunidad internacional y al sector justicia para trabajar de manera conjunta. A la comunidad internacional quiero instarles a continuar unificando esfuerzos por el fortalecimiento del régimen democrático en el país en un marco de buenas relaciones, respetuosas y amistosas, toda vez que su contribución forma parte importante para el cumplimiento de los objetivos trazados. Asimismo, invito a todos los actores que conforman la sociedad a asumir esfuerzos para lograr el objetivo común de hacer de Guatemala un país con desarrollo, con justicia y con transparencia. Finalmente, se dirigió a su equipo de trabajo. Compañeros, siéntanse orgullosos, honrados de ser el Ministerio Público de Guatemala un referente a nivel regional en muchas acciones que hemos emprendido y han realizado ustedes. Quiero terminar manifestando que el Ministerio Público siempre tendrá no solo las puertas abiertas para todos y todas, sino la disposición de que se sientan en casa. Y no quiero terminar sin antes agradecerle profundamente a la familia del Ministerio Público por las muestras de apoyo y aprecio que me han manifestado. Compañeros, yo soy una compañera más al servicio y a la disposición de ustedes. Que Dios les bendiga hoy y siempre. Muchas gracias. Bueno, ahí lo tiene usted, ¿no? Este ha sido el discurso o parte, ¿no?, de ese discurso, Sandy, de pues toma de posesión nuevamente del cargo de fiscal general de Consuelo Porras. Recordemos que va a estar ahora durante el periodo 2022-2026, continuando en el ejercicio de este alto cargo en Guatemala. Así es, recordemos dentro de los ejes de trabajo que ha indicado o las prioridades que también se va a dar en seguimiento al trabajo que el Ministerio Público ha realizado, está el crimen, el combate al crimen organizado y transnacional, que claro, es uno de los puntos que destaca y que de hecho creo que es importante también que se pueda dar seguimiento, Julio, porque mira, realmente el crimen organizado se ha fortalecido tanto y vemos de verdad la cantidad de estructuras criminales que se han dado a conocer, que se han capturado, desarticulado y cómo también el crimen pues
está muy bien organizado a nivel transfrontera. Entonces, de esta manera es importante también que el Ministerio Público pueda tener mayores resultados sobre este tema. Eso es correcto, ¿no? Dirigir precisamente ese respeto de la ley nacional y combatir lo que es corrupción e impunidad en nuestro país. Creo que en este momento es muy oportuno, fíjate, Sandy, que podamos ver unos datos, también porque costaba un poco entender, ¿no?, lo que estaba diciendo Consuelo Porras por la mascarilla que estaba utilizando. Así que, a ver, ¿cuáles son esas partes importantes de este discurso de la fiscal general Consuelo Porras, que tomó posesión, repito, para el periodo 2022-2026 el día de hoy? Durante su discurso, Sandy manifestó su agradecimiento y compromiso de continuar trabajando para hacer posible el acceso a la justicia para los guatemaltecos. La fiscal general habló sobre el fortalecimiento del trabajo fiscal, algo que estás mencionando en este instante, implementando más unidades de apoyo técnico, mejoras en la especialización y profesionalización del personal, lo que permitirá continuar con la reducción de la mora fiscal, algo que ya habíamos dicho acá como uno de los grandes pendientes. Las prioridades en este nuevo periodo de la fiscal general son muchas, ¿no? Pero entre otras, el combate al crimen organizado transnacional, que vaya si no lo es, la continuidad del combate a la corrupción, a la impunidad, el fortalecimiento de la persecución penal en Guatemala y las políticas que permitan una atención especializada para protección sobre todo de la familia y de los grupos vulnerables en Guatemala. Entiéndase, personas de la tercera edad, mujeres y niñez y adolescencia. Ahí está, ¿no? El discurso está plagado de muy buenas intenciones. Ahora lo que queda y lo que resta ver es precisamente las acciones. Así es, veremos entonces cuál va a ser el resultado que se pueda tener y sobre todo los cambios que se puedan realizar para tener estos resultados que se ha mencionado por parte de la fiscal general, porque sabemos que se tienen que hacer modificaciones, que se tienen que plantear nuevos proyectos, también fortalecer también las políticas que ya se encuentran, porque las instituciones necesitan eso, un cambio constante, un fortalecimiento y de esta forma entonces ir teniendo mayores resultados, porque con lo mismo no vas a tener mayores resultados, eso es muy cierto. Sí, eso es muy cierto y por eso, digamos, de lo que destacábamos en su momento cuando hacíamos ese análisis de lo que se pudo ver durante estos primeros 4 años, llamémoslo así, de Consuelo Porras al frente del MP, el hecho de haber logrado una cobertura del 100% del país. Ahora, per se, eso todavía no es suficiente para borrar toda esa mora fiscal. Sigue siendo un gran reto porque Guatemala es un país que tiene sed de tantas cosas, pero entre otras cosas tiene sed de justicia y esa justicia debe llegar de una sola manera, es decir, si se respeta la ley, y entonces quien la incumple debe ser investigado, sancionado y vencido después de haber sido oído en juicio. Pero eso significa una investigación realmente del Ministerio Público altamente capacitada, altamente profesional, con todas las características que puedan hacer que, por ejemplo, cuando hay un hecho de sangre, no se tarden 3, 4, 5 horas en llegar al escenario criminal, sino que eso sea rápido, a la inmediatez posible, a efecto de que no se vulnere el escenario del crimen y tantas cosas que hay todavía por mejorar en esta institución. Pero bueno, que ahí va encaminada, ¿no?, hacia esas buenas intenciones de mejora. Así es, Julio. La verdad es de que hay buenos resultados que se han tenido, hay muchos retos, hay materias pendientes, sin duda alguna también. Esa es la evaluación general que se puede realizar y no es de confiarse en que se han tenido resultados buenos en ciertas áreas, sino que no descuidarlas. Tienes que mantener el ritmo. Y también fortalecer las áreas que a lo mejor se descuidan por estar entonces combatiendo o fortaleciendo distintos aspectos, ¿no? El crimen organizado está cambiando constantemente, está con todo el poder económico, está también con el poder y las herramientas tecnológicas. Correcto. Y por aquí también va un poco, ¿no? Hablábamos la vez pasada con la policía, la importancia de poderla tecnificar y poderle dotar de tecnología para poder entonces combatir así de forma ya más fuerte al crimen organizado. El Ministerio Público también tiene que constantemente modernizarse e ir aplicando esa tecnología también para ir avanzando en delitos como
como los ciberdelitos. Claro que sí, y en los delitos contra la vida, ¿no? Donde está el más alto índice de impunidad. Algo que tal vez no se entiende y es bueno aclarar, el Ministerio Público dirige la investigación criminal. Quienes la efectúan en el día a día, los investigadores policiales, ¿no? Por eso es importante el fortalecimiento del sector justicia en su conjunto. Pero ¿de dónde se obtiene la prueba? Bueno, del trabajo que puede hacer el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Participarán en el juicio oral y público la Defensa Pública Penal, el Ministerio Público, los peritos del INASIF, los investigadores policiales y por supuesto el organismo judicial. Entonces, tiene que haber un fortalecimiento total de lo que es el sistema de justicia, pero lo que esperamos es que el Ministerio Público siga encontrando esa manera, Sandy y televidentes, de llevar los derroteros de la justicia guatemalteca sin tintes ideológicos y digamos que de la mejor y más objetiva forma posible para el bien de esta credibilidad en nuestro todavía débil sistema de justicia. Sandy, vamos a continuar contigo, por favor. Y seguimos hablando del sector justicia, pero ahora desde los casos judiciales, porque la Sala de Apelaciones resolvió la prisión preventiva decretada en contra de la ex jefa de la FECI en Quetzaltenango, Virginia La Parra. El pasado 3 de marzo, en el Juzgado Séptimo Penal de la Ciudad de Guatemala, se resolvió que Lilian Virginia La Parra Rivas quedara en prisión preventiva y bajo una investigación por los delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones. Según la investigación de la Fiscalía de Asuntos Internos, la procesada La Parra Rivas, como ex jefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad con sede en Quetzaltenango, interpuso múltiples denuncias ante la Junta de Disciplina Judicial y Supervisión de Tribunales, afirmando hechos falsos en contra del juez de mayor riesgo de Quetzaltenango, Lester Castellanos. En la Sala Primera de la Corte de Apelaciones se tramitó una exhibición personal a favor de la exjefa de FECI. En el documento se alegó una detención ilegal. Los magistrados, después de realizar las diligencias pertinentes sobre una posible detención en contra de la ley, resolvieron sin lugar la exhibición personal presentada a favor de Virginia La Parra. En la resolución definitiva se indicó que no se encuentra en detención ilegal, en razón que le fue dictado auto de procesamiento por los delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones en el Juzgado Séptimo Penal. En consecuencia, como medida de coerción, se dictó auto de prisión preventiva, ya que a criterio del juzgador podría existir peligro de fuga y obstaculización a la averiguación de la verdad. En la siguiente fase del proceso penal se discutirá si la exjefa de FECI Quetzaltenango podría enfrentar un juicio por 2 delitos penales. Noticias internacionales acá en A la Medida. Los embajadores de Suecia y de Finlandia presentaron ya formalmente por escrito sus solicitudes para sumarse a la OTAN, dejando en firme una de las grandes decisiones con implicaciones geopolíticas a largo plazo que deja la guerra en Ucrania, una decisión que podría alterar incluso el curso de la historia, principalmente en Europa. Sin embargo, dentro de la alianza militar, dentro de la OTAN, no se logra llegar a un consenso sobre iniciar las pláticas para el ingreso de Suecia y Finlandia. La reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la OTAN en Bruselas. Hay que hacer notar, no existe consenso de iniciar las pláticas para que estos países ingresen a la OTAN. ¿Qué está deteniendo el procedimiento? Embajadores, incluso bajo anonimato, no quisieron comentar a la prensa internacional qué está deteniendo el procedimiento. Tampoco funcionarios de la OTAN no quisieron entrar en detalles, pero hay señales de qué está pasando. En público, nuevamente el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, reiteró sus objeciones sobre la membresía de los 2 países nórdicos. Turquía es el único país que ha expresado abiertamente su oposición, pero también el presidente de Croacia dejó entrever que tampoco está del todo de acuerdo. Pero el presidente estadounidense Joe Biden expresó su optimismo sobre el tema y espera que ambos países puedan ingresar fácilmente a la OTAN.
Mientras tanto, la situación sigue siendo bastante complicada en la situación de la guerra a Ucrania, pero hablemos ahora sobre el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Se encuentra en una cárcel en Nueva York. Durante la primera audiencia realizada la semana pasada, el abogado se quejó de las malas condiciones en las que se encontraba el exmandatario. En esa audiencia, Ho se declaró no culpable y su abogado se quejó del poco acceso que había tenido a su cliente, pidió que lo sacaran del confinamiento solitario al que había sido sometido y hoy fiscales de Nueva York le comunicaron a un juez que el expresidente ha sido trasladado a una unidad menos restrictiva de la cárcel de Brooklyn en la que se encuentra. En una carta al juez Kevin Castle de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, varios fiscales explicaron que Hernández fue sacado de la unidad restrictiva en la que se encontraba, fue colocada en otra unidad en la que tiene el mismo acceso a teléfono, mensajes de correo electrónico y visitas que el resto de la población carcelaria. Otra de las acusaciones, otra de las quejas que daba el abogado de Juan Orlando Hernández en esa audiencia la semana pasada era que le habían mandado dinero sus familiares desde Honduras y Juan Orlando Hernández no había podido tener acceso a ese dinero. Ahora los fiscales dicen que ya pudo tener acceso a esos fondos y bueno, ya está en una mejor situación. Hay que recordar que Hernández, el expresidente hondureño, enfrenta cargos por tráfico de drogas, tráfico de armas hacia Estados Unidos y está preso en la cárcel Metropolitan Detention Center. El expresidente fue extraditado a Estados Unidos el mes pasado y se espera que su juicio empiece el próximo año, porque a finales de este 2022 es cuando se realizará el proceso de selección de jurados, un proceso que se espera tome bastante tiempo, varias semanas, y la planificación está para que a inicios del próximo año empiece ya el juicio que será llevado a cabo por parte del juez que encarceló al hermano de Juan Orlando Hernández, Tony Hernández, así que habrá que ver entonces cómo se desarrolla este proceso que va para largo. Mientras tanto, existe mucho misterio sobre algo que se ha llamado la viruela del mono, que está explotando en Europa con realmente nuevos casos que están surgiendo. Autoridades sanitarias de Portugal confirmaron este miércoles 5 casos de viruela del mono en hombres jóvenes. Gran Bretaña anunció otros 2 nuevos casos, marcando este inusual brote en Europa de una enfermedad que típicamente había estado limitada en el continente africano. La Dirección General de Salud de Portugal dijo que también estaban investigando 15 casos sospechosos y que todos fueron identificados este mes en los alrededores de Lisboa, la capital. Todos los casos portugueses involucran a hombres, la mayoría de ellos jóvenes, precisaron las autoridades. Se informó que todos presentan lesiones en la piel y que se encuentran en condición estable. Las autoridades no dijeron si los hombres tenían antecedentes de haber viajado a África o si tienen algún nexo con casos recientes en Gran Bretaña o en otros lugares. Hasta ahora no se ha documentado que la viruela del mono se propague a través de las relaciones sexuales, pero sí puede transmitirse a través del contacto cercano con personas infectadas, su ropa o sábanas. También se supo por parte del Ministerio de Salud de España que existen 23 posibles casos que están siendo investigados y lo cual podría aumentar este brote que se ve en Europa. Y en el caso de Gran Bretaña, estos 2 nuevos casos no están ligados a la situación que está pasando a ninguno de los casos anteriores y estos 2 nuevos casos tampoco habían viajado a África, así que esto llama que podría haber un brote más de casos de esta viruela del mono en Europa que no se están identificando hasta este momento y podrían estar creciendo. Sandy Yulo, la situación sigue siendo entonces bastante preocupante sobre esta nueva viruela del mono y bueno, habrá que ver entonces qué tan extendida está esa expansión en Europa y si podría llegar a otras regiones, incluso acá en América. Vaya cosas que pasan en el mundo, Andrés y Sandy, es que pareciera que estuviéramos viviendo, no sé, nuevas plagas. Es una situación terrible, una enfermedad como esta que aparentemente no tiene una explicación tan lógica de cómo es que llegó a Europa. Así es, Julio, la verdad es de que ya no sabemos qué más podemos estar enfrentando. Hemos sido de las generaciones que ha vivido de verdad muchas situaciones o acontecimientos mundiales. Así el tema de las enfermedades que han estado brotando también, que se han estado registrando. Así que, bueno, a estar pendientes también de la información, ¿no? Para ver si tiene un avance esta enfermedad, si se va extendiendo a otros países. No, llama la atención el momento porque no es una enfermedad nueva, es una enfermedad que ha sido documentada por años, pero que había estado restringida en África y ahora está ya avanzando. Y ese brote, ya avanzó a Europa, ¿no? Y recordemos el COVID-19 cómo viajó por avión. Claro. Y ahora de Europa puede pasar a América, Oceanía, a cualquier otro continente, así que hay que estar muy pendientes. Por supuesto, de momento, usted atento a las noticias en TN23, nosotros nos despedimos, recuerde mañana tenemos una cita. Claro que sí. Chao. Hasta la próxima.